Muy bien, muy bien. ¿Ustedes son libres? ¿Eres libre? Quizás la pregunta es muy genérica, pero es una pregunta muy importante. Nosotros luchamos contra la esclavitud en distintos niveles de nuestra historia. No solamente la típica esclavitud que se estudia en los libros y que se ve en algunos contextos. Estamos luchando contra la esclavitud de estructuras y personas. No solamente el trabajo esclavo, pero muchas personas viven una vida atormentada en una relación tóxica, sea con su pareja, sea incluso con sus padres. Muchas veces somos esclavos de estructuras y de personas. Muchas veces nosotros también somos esclavos de conductas y de vicios. Esclavos de la aprobación del otro. Y por la aprobación del otro hacemos lo que sea, o quizás esclavos de sustancias, literalmente. Donde por esa adicción destruimos nuestra propia vida. Quizás eres esclavo de pensamientos o ideologías. Aquí es claramente donde las cosmovisiones políticas, sociales o también religiosas esclaviza nuestra forma de ser y determina la conducta de una forma tan esclavizante, tan dominante, que nos obliga a vivir así. Pero también eres esclavo de poderes espirituales, y aquí es donde todos los seres humanos entran. De una u otra manera, el ser humano nace muerto en pecado. Y no solamente muerto en pecado, sino que esclavo del pecado y del enemigo. De esa manera vivimos en una constante lucha por libertad. Y esa es como se define la historia humana. Una constante y angustiante búsqueda por sentirnos libres. Esa es nuestra historia. Por eso que el concepto de libertad es tan central en la historia humana, en la vida humana. Es como el deseo por poder respirar, por tener algo de autonomía. Y es por eso, por ese concepto de libertad ser tan importante, que de las metáforas aplicadas a la salvación, la liberación de la esclavitud es quizás la más conocida, la más impactante para nosotros. Y es por eso que el Señor utiliza la liberación de la esclavitud de Egipto. Ustedes conocen la historia del pueblo de Israel siendo liberado del Egipto, una liberación literal, histórica, como una forma de explicar nuestra liberación espiritual, pero también literal, al fin de la historia. Y de eso es el texto que meditaremos hoy día habla. Dice así ahí en Efesios, el capítulo 1, los versículos 7 al 10. De hecho, Efesios 1, como hemos venido meditando las últimas semanas, nos trae una instrucción bastante completa sobre qué es la salvación. Nuestra visión de la salvación tiende a ser muy limitada, muy acotada. Y el apóstol Pablo aquí va a profundizar nuestra idea de salvación, va a aterrizar nuestra idea de salvación, va a expandir nuestro concepto que tenemos de salvación, ya desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Vamos a meditar hoy día el 7 a 10, pero permítame la lectura del versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y ahí entra el versículo 7 al 10, que es el tema de hoy. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto en las del cielo
como las de la tierra. Y él sigue hasta el versículo 14 que vamos a ver ahí la próxima semana. Cuando leemos ese texto y pensamos en salvación, muchas veces nos quedamos solamente con la primera parte del versículo 7. En él tenemos la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y limitamos la definición de salvación simplemente a ser libre del pecado. ¿Qué es ser salvo? Que Jesucristo muere en la cruz por mí, me perdona los pecados, y cuando yo muera, no vaya al infierno, sino que al cielo, sea lo que el cielo signifique, y sea lo que vaya a hacer allá. Esa es la visión popular que tenemos de salvación. ¿Qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está mostrando para todos nosotros que esa visión que nosotros tenemos de salvación es muy reduccionista. Y aquí él nos está explicando qué realmente es salvación. Y para hacerlo, él utiliza diversas metáforas, distintas metáforas, que explican la salvación como un todo, pero también dan indicios de su proceso. La primera metáfora que él utiliza en el versículo 3 es la metáfora de la bendición. Hemos comentado eso. Versículo 3, él utiliza la idea y la palabra de bendición 3 veces. Ser salvo es estar debajo de la bendición de Dios y no de la maldición del pecado. Haciendo referencia a Génesis 12, versículos 1, 2 y 3, donde el Señor llama a Abraham, en contraste con la rebelión de la Torre de Babel. Ustedes se acuerdan, la Torre de Babel, la rebelión humana de ser sus propios salvadores. El Señor interviene y dice, el ser humano no será su propio salvador porque el ser humano no es capaz de salvarse a sí mismo. Yo voy a salvar al ser humano. ¿Cómo? Voy a formar un pueblo por medio de este caballero que yo escogí, y yo voy a dar sobre él y sobre su descendencia mi bendición. Bendición es vida, es salvación, es restauración. En segundo lugar tenemos la metáfora de la elección que vimos la semana pasada. Fuimos escogidos, fuimos separados, fuimos adoptados para pertenecer. ¿Qué es ser salvo? Es estar en Cristo, es pertenecer a Cristo, es ser vinculados a Cristo, es haber sido adoptados por Cristo a pertenecer en su pueblo. Por lo tanto, salvación no es simplemente un destino final, sino que una realidad actual. No es algo que experimentaré solamente cuando muera, sino es algo que yo experimento ahora, que vivo ahora. Le pertenezco a Él. Pablo dice, ya fuimos adoptados. Pero aquí viene la tercera metáfora, que es la metáfora de la liberación, que es la metáfora de la redención. La idea de redención es literalmente la idea de rescatar algo que estaba bajo esclavitud, bajo precio. Los judíos tenían esa idea bastante fuerte en sus cabezas, también los gentiles en aquella época, los no judíos, porque ellos entendían que alguien podría estar bajo una situación de esclavitud dentro del Imperio Romano. Básicamente la esclavitud en el contexto del Imperio Romano era algo que tenemos en nuestros días, como aquellos que están tan endeudados, que se venden para pagar sus deudas. Era básicamente eso en aquel contexto. Obviamente había también los contextos de esclavitud producto de las conquistas de los pueblos, pero dentro del imperio mayormente se daba así. El rescatar significa yo pago mi deuda y libero el esclavo. Los gentiles entendían así y los judíos también. Pero aquí el apóstol Pablo aterriza al tema del perdón de los pecados por medio de la redención, es decir, Jesucristo por su sangre compró nuestra libertad. Había una deuda y ese tema de la deuda está pendiente en todo ese texto. Porque si Dios nos bendijo es porque no teníamos bendición. Estamos fuera de la bendición, Él nos incluyó en la bendición. Si Él nos escogió es porque no pertenecíamos. Estábamos afuera, no merecíamos y Él nos incluyó. No éramos sus hijos y Él nos adoptó. Pero aquí dice ¿por qué? ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos separaban de Dios. ¿Y qué hace Dios entonces? Soluciona el problema del pecado. Hasta ahí estamos ok, cierto. Todos entendemos eso. Y podemos decir que salvación es eso. Pero lo más hermoso en el texto es que esta parte del versículo 7 no es el clímax de la explicación de Pablo de lo que es la salvación. Pablo todavía no llega al punto central de lo que es la redención. Y lo más interesante es que el clímax está en el versículo 10, que quizás es uno de los versículos
menos entendidos. Nosotros leemos y quedamos así como que, ¿qué hacer con esa información? El 10 dice que Dios, está hablando del plan de Dios para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir todas las cosas, tanto las del cielo como reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y uno dice, ¿qué me está hablando Pablo acá? Pablo está hablando algo muy importante, porque Pablo está aquí haciendo referencia a cuál es la real intención de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios cuando nos salva? Ya bacán que para nosotros nos libre del infierno, la condenación, de la muerte, que disfrutemos de vida, que seamos dotados. Pero ¿por qué está haciendo Dios eso? ¿Qué quiere hacer Dios cuando nos salva? ¿Cuál es su endgame? ¿Cuál es su cartada final? ¿Cuál es su propósito último? ¿Qué es lo que realmente quiere lograr con eso? Es a eso que Pablo pone atención, y eso es lo más importante que nosotros debamos saber en cuanto a la salvación, porque eso va a definir no solamente lo que somos, cómo vivimos, pero eso define el futuro de la historia humana. No estamos hablando aquí meramente de religión, estamos hablando de la historia geopolítica, económica, social, familiar, cultural, de toda la humanidad. De eso es lo que el apóstol está hablando acá. Y él llega al clímax en ese versículo 10. Porque en el versículo 10 el apóstol Pablo nos va a revelar cuál es su propósito para la humanidad. Pero veamos parte por parte de ese texto que hemos visto acá. ¿Cómo es que Dios va revelando su propósito? Primeramente, lo que hace Dios para explicitar su propósito para la humanidad y para nosotros, para que entendamos el tema de nuestra serie. ¿Cuál es? El sentido de la vida. Para que entendamos el sentido de la vida, no el sentido solo de nuestra vida. Porque aquí nosotros somos muy individualistas y egoístas. Queremos saber el sentido de mi vida. Pero Dios en la palabra explica el sentido de tu vida dentro del contexto del sentido de la vida de la humanidad. Y de la creación más allá de la humanidad. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de toda la historia? Aquí el Señor va a mostrar de forma explícita cuál es ese sentido. Primeramente, lo que hace el Señor es resolver el problema de fondo, que es el problema del pecado. ¿Cómo lo hace? Él dice ahí, por medio de Jesús nosotros tenemos la redención, es decir, estábamos esclavizados dentro de una conducta opresora del pecado. Esclavizados por el pecado, no teníamos salida ni alternativa. ¿Qué hace el Señor entonces? Por medio de la sangre de Jesús, Él nos redime. Esa es la tercera metáfora que encontramos ahí en ese texto. Y es aquí donde Pablo menciona la sangre, su sangre. ¿Qué significa el hecho de que haya dicho por medio de su sangre? Los judíos tenían eso bien claro, la idea de que había muchos sacrificios y por medio de los muchos sacrificios que se realizaba, supuestamente se les perdonaba el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios inventó ese tema de hacer sacrificio y de derramar sangre? Veamos, primero, no es nada práctico, ¿no? Mucha pega, mucha suciedad. Segundo, tampoco es barato. Porque ayer hicimos un asado. ¿Cuánto está el kilo de la carne? 12 lucas el kilo. ¿Cuánto es un animal entero? Ya, pero es un animal chico, que sea. Nunca va a ser barato. No era en aquella época, no va a ser ahora. No era práctico, no era barato. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Haciendo mención a esa cuestión de la sangre. Lo que Dios estaba mostrando a Israel en el Antiguo Testamento y a nosotros hoy es que el problema del pecado es absolutamente grave, al punto de que solo puede ser resuelto pagándose el precio de muerte. Porque es lo que dice ahí en Hebreos: sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. Nosotros tenemos que salir de nuestra burbuja occidental contemporánea que vea el pecado como un desvío social, como un desliz, como un fracaso. Pecado no es un fracaso, un desliz, un error. El pecado en nuestras vidas es la causa de la destrucción del ser humano
en todos los niveles. Es la causa última de todas las falencias que vivimos en la humanidad y es la razón por la cual la ira de Dios está sobre nosotros. Ese es el problema del pecado. Es así de grave. Rescatar la gravedad del pecado es fundamental para que yo pueda entender qué es lo que está mal en mí. Usted va al médico y el médico va a examinar su vida y te va a dar un diagnóstico. Pero supongamos que tengas un cáncer súper agresivo, te da 3 meses de vida. ¿Pero qué va a decir el médico? No, ¿sabe qué? No, si eso es una descompensación. No es una descompensación. Es grave. Si el médico, en vez de decir eso es grave, te dice, no, eso es simplemente con algunas pastillas, con algunas vitaminas se pasa. Eso amerita incluso una denuncia, una demanda. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el abogado que nos va a asesorar ahí en esa demanda. ¿Por qué? Porque está mal. Quitar la gravedad de algo que es grave, que te destruye, es un crimen. Pero nosotros hacemos todo el rato eso con el pecado. Y eso es lo que el Señor está mostrando. La gravedad del pecado se verifica por el tamaño del precio que fue necesario ser pagado para que Dios me hubiera liberado de esa esclavitud en la cual yo estaba. Yo no tenía cómo salir de ello. Y el Señor tuvo que pagar por nosotros. Y esa es la idea de que la sangre de Jesús nos rescató de esa esclavitud. Y aquí vemos 2 imágenes en una. La imagen del Cordero Pascal, el Cordero que fue inmolado, y eso es interesante porque el apóstol Pablo está predicando como un rabino judío, hablando de temas que están vinculados a la historia de Israel. Entonces, cuando él habla de la sangre de Jesús que fue derramada, el vínculo es con la sangre del animal, del Cordero, que fue derramado en la salida de Egipto, en el primer éxodo, para que por medio de la sangre derramada de este animal, puesta en los dinteles de las puertas, los judíos fueran libres, mientras los que no estaban debajo de la sangre murieron. De eso está hablando Pablo. Esa sangre, Pablo dice, que nos libra, no es la sangre del Cordero, sino la sangre de Jesús. De hecho, todos los animales que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento, ninguno de esos animales tenían en ellos el poder de perdonar pecados. Todas aquellas personas que fueron perdonados en el Antiguo Testamento solo fueron perdonados porque la sangre de Jesús fue derramada en el Nuevo. Y toda la sangre derramada en el Antiguo Testamento era un ejercicio de fe, de que el Cordero verdadero vendría. Es la fe en la sangre de Jesús que perdona los pecados. Por eso que después de Jesús ya no necesita sacrificios, porque el verdadero sacrificio y final sacrificio fue realizado. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que es la sangre de Jesús que nos libra del pecado, no de los corderos. Pero dentro de esa imagen del Cordero que muere, Pablo hace mención aquí de que ese Cordero que muere solo nos da el verdadero perdón, porque ese Cordero que murió no permaneció muerto. Es la imagen que después vamos a ver en las Escrituras, en Apocalipsis, que el apóstol Juan ve ahí un Cordero como que había sido muerto, pero que estaba vivo. Y a ese le fue dado todo poder, toda autoridad, porque solamente él era digno de tener en sus manos el futuro de la historia humana. ¿Por qué? Él murió y resucitó y compró para Dios aquellos que pertenecen a todo pueblo, raza, pueblo, lengua y nación. Él es el que resuelve el problema de fondo. El problema nuestro no es que nos falte plata, el problema nuestro no es que haya mucha criminalidad, el problema nuestro no es que tu jefe sea pesado, el problema nuestro no es que mi matrimonio es descompensado o porque tengo tal y tal problema en mi familia. Tu problema, nuestro problema, es la realidad de la dominación del pecado en nuestras vidas. Pero ¿qué dice la palabra? Que en Cristo nosotros hemos sido redimidos. Ya no somos más esclavos del pecado. Y es hermoso porque Él dice, es en Jesús. De manera que es imposible separar la redención humana del Cristo mismo. Es imposible separar la solución del problema humano de Cristo.
Cristo es la solución. Él no solamente te da la solución. Cristo no vende lugares en el cielo. Él es el cielo. Él es la salvación. Él es la libertad. La libertad y la salvación, la redención no es algo que Él da, es algo que Él es. En Él está. Y es en la sangre de Jesús donde nuestros pecados, y es hermoso porque Pablo dice claramente, es su sangre que perdona nuestros pecados. Porque no es mi sangre que perdona mis pecados. Luego no es mi conducta que me salva. Es la de Cristo. Pero los pecados son míos. La culpa es mía. Yo merecía la maldición y la muerte. Yo fui el culpable. Yo soy el culpable. Pero es la sangre de Jesús que compra nuestra libertad. Y es interesante porque no solamente, y aquí es donde quizás fracasamos en entender la amplitud de la obra de Cristo, porque Cristo no solamente está pagando por nuestros pecados y nuestro problema moral individual. Porque ¿qué es lo que es el ser humano? El ser humano es el líder de la creación, de toda la naturaleza, de todas las cosas creadas. De todo lo creado, es el único ser que Dios creó a su imagen y semejanza para tener una relación con Él. Por lo tanto, el ser humano es único. Y el Señor puso al ser humano como cabeza de la creación. E hizo un pacto con el ser humano a nombre no solamente de toda la raza humana, sino que de toda la creación. Cuando el Señor va y paga por el pecado del ser humano, que es la causa de la destrucción del planeta, que es la causa de la destrucción de las relaciones, que es la causa de la destrucción de los seres humanos, cuando el Señor redime al ser humano y libre al ser humano de la causa de sus falencias, el Señor entonces está extendiendo su bendición no solamente a los humanos, sino que también a los no humanos en toda la creación. Y ese es el plan de Dios. Ojo con eso. El plan de Dios es siempre hacia una nueva humanidad, una nueva creación. No es simplemente librarte a ti, precioso, preciosa, del infierno cuando mueras. El plan de Dios va más allá de ti. Te cuesta entender que Dios quiera algo más que cuidarme a mí, pero sí. Pero te incluye, pero no termina en ti. Y eso es importante entender. Ahora, todo eso está dentro del marco de su maravillosa y fantástica gracia. Y Pablo insiste acá, por medio de las riquezas de su gracia, apuntándose a la motivación de Dios en Cristo. Y eso totalmente nos quita del centro de la obra de Dios. Porque todo el rato decimos, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí. Pero es más que eso. Jesús no murió solamente por mí. Jesús no murió solamente por mí. También por mí. Pero no fue solamente por mí. Esa no era su meta final. Me incluye, pero no termina ahí. La gracia de Dios es tan abundante que no solamente termina en mí como individuo, en nosotros como su cuerpo, pero alcanza toda la creación. Dios entonces resuelve el problema de fondo al mostrar que en Él tenemos redención por medio de su gracia. Pero el segundo paso que da Dios es revelar su propósito de forma explícita. Dice que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Primeramente, lo que dice ahí el versículo 8 y 9, dice que Él manifiesta su riqueza, la riqueza de su gracia. Dijo, la cual Dios nos dio esta gracia en abundancia, o sea, mucha gracia, con toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa que la maravillosa gracia, la razón por la cual Dios nos salva, no es nuestro mérito, sino que es su favor. Ella nos fue entregada a nosotros abundantemente. ¿Cómo? Mágicamente. Experimenté espiritualmente, así como una sensación. A veces queremos experimentar Dios como esa piel de gallina que nos da así como que un feeling, una cosa, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos hizo participar, disfrutar, entender esa gracia? Conscientemente, racionalmente, cognitivamente. En las palabras de Pablo, no las mías. Dice aquí que cómo es que Él nos hizo participar de todo eso. Con toda sabiduría y entendimiento.
Ahí quizás alguien va a decir, no, pero sabiduría y entendimiento de Dios. Ya, pero Pablo sigue y dice, Él nos hizo conocer. Entonces Pablo está claramente hablando de que Dios, al hacernos conscientes de esta revelación, de este plan, Dios nos hace participar de una forma mucho más profunda de lo que Él está obrando en el mundo. Porque a nosotros nos es dado conocer el plan de Dios. ¿Para qué? ¿Qué hago con esa información? Para que por medio del conocimiento de este plan, mejor yo adore a Dios, que me compró, que me redimió. Dios no espera que seamos salvos inconscientemente como si fuéramos cosas. Dios nos trata como personas. Somos pecadores, o peor, terribles, malos, bajo maldición en la ira de Dios, pero aún así somos imagen de Dios. Y al redimirnos, Dios nos redime y nos permite, por su gracia y favor, conocer lo que Él está haciendo en el mundo. Él nos ha revelado sus propósitos, y eso habla de la naturaleza de la redención. Nosotros no nos apropiamos de los beneficios de la redención cuando simplemente sentimos algo, sino que por medio de la restauración que Dios hace en nosotros, en nuestras mentes, Él nos permite entender su obra, y ahí entonces querer y querer a Dios. Creer y querer a Dios. Y es interesante porque Pablo utiliza las expresiones sabiduría, con toda sabiduría y entendimiento, con toda nuestra moralidad y con toda nuestra intelectualidad, que una vez restaurados son utilizados por Dios para disfrutar de su gracia. Porque un regalo es mucho mejor disfrutado cuando yo entiendo el valor del regalo. Los padres saben qué es lo que es regalar un regalo muy caro, muy costoso a los niños, y él se encanta más con la caja que con el regalo. Te costó 200 lucas el regalo, pero el niño está jugando con la caja. Caja por caja hubiera conseguido una gratis. Pero cuando uno entiende el valor del regalo, uno se da cuenta de lo precioso, lo disfruta mejor. Se encanta con esto, porque yo sé lo valioso que es. Dios nos hizo conocer, y dice el texto que Él nos hizo conocer el misterio. Y aquí es como entramos en un territorio donde muchas iglesias evangélicas se encantan, así como que los misterios de Dios. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Dios tiene misterios. Y muchos creyentes le encanta esa volada, así como que el misterio de Dios, como si fuera algo sobrenatural, oculto, que yo, por tener yo una mayor espiritualidad, logré conocer, porque yo sí que estoy a otro nivel. No estoy en el nivel estándar, estoy en el nivel pro. Y los pros entienden y saben cosas que los pobres mortales no saben. No es eso. ¿Qué Pablo está hablando acá? Básicamente Pablo hace referencia a este plan desconocido que ahora es revelado. ¿Y cuál es ese plan? De que Dios estaba redimiendo todo el mundo en Cristo. Porque el mundo de forma general, e incluso muchos de los judíos, no habían entendido toda esa trayectoria. Porque incluso cuando llega Cristo, los judíos dijeron, no, ese no es. Y Pablo está mostrando, sí, mira, lo que estaba oculto fue revelado. La gran obra de salvación ha sido manifiesta de forma pública aquí. El misterio esencial era la forma en que Dios, a través de Cristo, devuelve a los hombres la comunión consigo mismo. Y más que eso, es la forma que trae a una unidad la restauración de todo el universo. Porque en aquella época, Roma y el emperador se pegaba el pecho diciendo, nosotros somos los que civilizamos el mundo. Nosotros somos los que traen paz al mundo. Nosotros somos los que traen orden al mundo. Y de igual manera mucha gente hoy día se pega el pecho diciendo, nosotros somos los que vamos a dar solución al mundo, al país, a la ciudad. Y llueven ahí propuestas, ideas, formas de dominación y de poder. ¿Qué es lo que Pablo dice? No son ellos. Es en Cristo que Dios está trayendo orden a ese mundo. Ahora, es interesante porque aquí Pablo menciona que Dios nos hizo conocer, y él utiliza 3 palabras o 3 expresiones para decir la misma cosa. Es triplemente redundante. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a su buen propósito que de antemano estableció en Cristo.
voluntad, propósito. Y la expresión que él utiliza aquí, que es traducida por estableció en Cristo, que puede ser traducida también como plan, es lo mismo. Él utiliza tres expresiones para decir la misma cosa, poniendo un énfasis en la intencionalidad de la soberanía de Dios en eso. Dios tenía un propósito, y ese propósito fue desarrollado desde la eternidad porque Dios quiso. Cuando Dios quiso, como Dios quiso, porque solo Dios es aquel que puede hacer lo que Él quiere. Y aquel que tiene todo el poder nos hizo partícipes de ese plan. Porque seguramente nosotros estamos acá e ignoramos totalmente los planes que tienen los poderosos de ese mundo para nosotros. Quizás ignoremos los planes que tengan nuestros jefes para nosotros el día de mañana. Te va a llegar ahí, oye, ¿sabe qué? Vamos a cambiar las cosas. Pero el Señor nos, como decía la semana pasada, nos dignifica al incluirnos. Y eso es salvación. Al ser participantes de este plan. No solamente oyentes, pero conscientes de lo que Dios está haciendo. Conocer el plan de Dios y ser participantes de ello. Y dice que Él estableció de antemano en Cristo, de manera que ya no hay contingencia, no hay sorpresa, no hay así como plan de última hora, invención que a Dios se le ocurrió porque algo no resultó. No, Dios tiene un plan muy bien estructurado, muy bien pensado, que ha sido desarrollado desde la eternidad y que se ha consumado en Cristo. ¿Y qué eso tiene que ver con nosotros, hermanos? Nosotros tenemos que entender el plan de Dios, porque si no entendemos el plan de Dios, no entenderemos quiénes somos, lo que estamos haciendo en esa vida y por qué nuestra vida va mal o va bien. No tiene ningún sentido decir que quiero ser discípulo de Jesús si yo no entiendo este plan, porque ese plan es lo que explica quién es Cristo. Si yo no entiendo el plan en Cristo, yo no sé quién Cristo es, entonces no tengo ningún motivo para seguirlo. Y probablemente si yo no entiendo ese plan, es muy probable que no le esté siguiendo para nada. Esté simplemente cultivando una espiritualidad cultural, de frecuentar un culto, una religión y pensar que por eso algo me va a ir bien en el futuro. Tenemos que entender el plan de Dios, porque el plan de Dios primero ha sido revelado para que nosotros pudiéramos conocerlo. Dios quiere que lo conozcamos. Y Cristo es la revelación absoluta del plan de Dios. Eso es tan importante, entender cómo el conocer la verdad nos cambia. Que hay un episodio, ustedes conocen una actriz norteamericana llamada Kathy Bates, famosa por diversos papeles. Se ganó un Oscar en 1991. Ella tenía una relación muy tóxica con su mamá, muy tóxica. Y fíjate, la mujer se ganó un Oscar por mejor actriz. No sé si de reparto o si principal, no me acuerdo. Y ella vivió atormentada por décadas, porque su mamá le acusaba de que ella nunca la mencionó ni le agradeció cuando se ganó el Oscar. Yo creo que se murió la señora y ella vivía con ese dolor de nunca haber agradecido a su mamá al momento de recibir los Oscars o el Oscar. Y ella estaba en una entrevista con un otro periodista y ella mencionó eso. Y el periodista le dijo, no, pero sí le agradeciste. Ella dijo, no, nunca le agradecí. Y tengo ese dolor en mi corazón. Y ahí entonces ellos le hacen ver de nuevo ella agradeciendo los Oscars. Y ella dice, quisiera agradecer a mi mamá. Y en ese momento ella se rompió. Dijo, no puede ser que por casi 20 años estuve esclavizada con esa idea de que yo nunca le había agradecido, con esa culpa, con ese dolor, con esa acusación que pesaba sobre mí. Yo pensaba que, ¿por qué yo pensé que nunca le había agradecido? Mira la importancia del conocimiento para la liberación del corazón. Es eso lo que el Señor quiere que experimentemos. Porque muchos cristianos viven como esclavos por ignorar el plan de Dios para sus vidas, para nuestras vidas en Cristo. Nos libera, nos hace libres, livianos. Y eso es lo que Jesús dice en Juan 17:3.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso rompe totalmente la separación entre lo cognitivo y lo espiritual que muchas veces nosotros en la modernidad y la posmodernidad establecimos. La razón es humana, lo espiritual no necesita de tener razón. Tú puedes creer aunque no sea verdad, aunque no sea... Y separamos las cosas y el Señor va a decir, no, no se puede separar, es una sola cosa. Lo concreto, lo material, lo cognitivo, lo racional y lo espiritual son lo mismo. Jesucristo en Él une lo sagrado y lo divino y lo humano, digo. Y eso nos permite un nivel mucho más profundo e íntimo de relación con Cristo, porque al conocer este plan, al enterarnos de este plan, podemos nosotros participar de este plan y es fantástico porque cuando vemos algo, ya no podemos desver. El momento que entendimos, ya está, ya se nos abrió la mente, ya se nos rompió. Oh, ahora entiendo cómo funciona todo. Y ahí es donde Pablo llega a su clímax, el versículo 10. Porque Pablo va a decir que salvación de verdad, redención de verdad, es Dios estableciendo todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Ese es el plan final de Dios. Esa es la meta final de Dios para la historia. Reunir todo debajo de Cristo. Dice el versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Es decir, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Pablo dice que llegará el momento, la plenitud de los tiempos. Y ese texto, cuando leemos acá en castellano, suele ser normal. Pero en el griego son pocas palabras para todas esas palabras que tenemos acá. Y tiene una construcción muy poética y muy hermosa. Primero Pablo habla de una oikonomía, que es esa administración. Y Cristo está administrando la dispensación de los tiempos. Es decir, que hay un plan en curso y esa ejecución y finalización de ese plan no depende de nosotros, sino que es Cristo quien está administrando ese plan. Lo que es fantástico. Porque si no depende de nosotros, no podemos nosotros estropear el plan de Dios. Excelente. Comencemos por ahí. Pero ese plan se realizará en la plenitud de los tiempos, la pleroma de los tiempos, cuando se complete. ¿Cuándo es eso? No tengo la más mínima idea, la Biblia no dice. Si no dice es porque no te importa. Así que el punto es, llegará el momento y ese momento llegará en la historia humana. No es que estamos hablando de metafísica aleatoria, no, está hablando de un tiempo que no sabemos cuánto, pero que se va a realizar en nuestra línea de tiempo. Y por lo tanto lo que hace Pablo aquí es poner a todos los creyentes con una mirada hacia el futuro. Tenemos que aprender a vivir el cristianismo y la vida humana con nuestra perspectiva de futuro. La redención es un plan en marcha en la historia mundial que inevitablemente llegará a su clímax en un futuro. Yo tengo que vivir en la expectativa y en la realidad de ese futuro que vendrá. Porque el futuro me ha sido garantizado en Cristo. Con su muerte y resurrección, Jesucristo selló el destino de la humanidad. ¿De qué manera? Los que están con Él, en Él, disfrutarán de vida. Y los que están contra Él serán condenados por sus propias obras. Básicamente, esa es la historia de la humanidad. Para allá va. Por lo tanto, yo tengo que vivir hoy día con esa mirada del futuro. Debemos vivir la vida, como dicen los teólogos, de una forma escatológica. Es decir, consciente de lo que me va a pasar, yo hago las cosas que hago hoy día. Nosotros vivimos así en muchas esferas de nuestra historia humana. ¿Por qué tenemos que cotizar? No solamente porque es obligatorio. Es porque tú sabes de que si todo te va bien, un día serás un viejo o una vieja. Y ya no podrás seguir trabajando como trabajas hoy día y ya no querrás trabajar. Y vas a necesitar de recursos. Por eso estás ahorrando hoy día para que mañana puedas tener. Básicamente, ese es el plan. Estás viviendo hoy día con miras al futuro. Estás trabajando hoy día para que te paguen al fin de mes. No todos reciben al instante.
Estás trabajando ahí porque yo sé, confío, espero, según el contrato, de que mi empleador me va a pagar al fin de mes. Vivimos así, con miras al futuro, invirtiendo, trabajando, sirviendo, haciendo cosas. Pero tenemos aquí el llamado al Señor de ampliar nuestra perspectiva. Es decir, mira, no todo se resume a vivir mes a mes. Nosotros estamos dentro de una historia mucho más amplia, que no termina ni siquiera con nosotros, porque no comienza con nosotros, no termina con nosotros. Debemos tener esa mirada para el futuro. ¿Y cuál es el plan de Dios, la meta final de Dios, a la cual todos nosotros somos invitados a conocer y a vivir? Todo será reunido debajo del poder de Jesucristo. Porque algo que se nos pasó cuando hablamos de la redención. Nos encanta la historia de ser libres de la esclavitud, pero nos olvidamos de algo muy importante. ¿Quién nos libró? ¿Quién es ese hombre fuerte que derrotó a los poderosos que nos tenían a nosotros esclavizados? Los creyentes de nuestros días viven una espiritualidad que es contaminada por la idea del Salvador invisible. Queremos un Salvador invisible. Queremos que Jesús nos libre del pecado, del mal y del infierno y nos deje en paz. Queremos que nos ponga en el cielo y que se vaya, para que estemos ahí nosotros, entre nosotros, bien. Para que no tengamos que obedecer nada más, para que no tengamos que pensar en Él. Queremos estar libres del pecado y libres de Cristo. Esa es la idea más idolátrica posible, y eso está en muchos niveles enraizado en lo que nosotros entendemos por cristianismo. Y es por eso que el apóstol Pablo va a hacer aquí esa aclaración de cuál es el plan central de Dios. Hacer todo convergir en Cristo, porque es Cristo quien efectivamente nos libera. Y si Él es el más poderoso que nuestros captores, seguramente Él tiene ese mismo poder también sobre nosotros. Y Él utiliza aquí el texto de Apocalipsis. Nosotros podemos hacer esa correlación, ¿no? De Apocalipsis 5:5, cuando el apóstol Juan está ahí viendo en esa visión del cielo toda la humanidad sin rumbo y sin haber un salvador, alguien que fuera capaz de librar al ser humano de esa condición. Y ahí dice, versículo 5, deja de llorar, dijo un ángel. Deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Él sí puede tomar el destino de la humanidad en sus manos. Él sí es el Salvador. No podemos imaginar salvación sin la figura de un Salvador y del dominio del Salvador. Porque ¿qué es lo que es el Salvador? Básicamente es aquel que va a establecer un nuevo orden. Porque si Él no establece ese nuevo orden, nuevamente todo se pierde. Salvación es literalmente el establecimiento de un nuevo orden. ¿Bajo quién? Bajo Cristo. Eso es lo que el apóstol está hablando. Someter todo a la obediencia a Cristo. Por eso Cristo es mostrado en las Escrituras como aquel que viene con un cetro de fierro para dominar y destruir a los enemigos y establecer su voluntad, imponer su voluntad. Pero nosotros hemos sido corrompidos por esa idea popular, secular, pagana, de que vemos nosotros, los humanos, unirnos para construir una humanidad donde todos nosotros seremos buenos, justos y viviremos en paz. Y Dios nos va a ayudar a eso. Eso no es cristianismo, eso no tiene nada que ver con cristianismo, porque el verdadero cristianismo es un mundo donde es Cristo quien gobierna. Es Él quien establece las leyes y todos se postran ante Jesús. No hay nada de democracia aquí. Es el poder único, absoluto y soberano de Cristo. Todo bajo Cristo, nada fuera de Cristo. Todos se postrarán y todos obedecerán a Cristo. Así, por causa de eso, es solamente por causa de eso que habrá paz definitiva. Porque solamente por causa de eso ya no habrá enemigo, ya no habrá muerte, ya no habrá oposición, ya no habrá maldad, ya no habrá pecado y ya no habrá nadie más poderoso que Cristo que domine nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras voluntades y nos esclavice a la muerte. Por lo tanto, es porque Cristo gobierna que somos libres. Todo bajo Cristo.
Y eso viene claramente a desafiar nuestro ídolo de la autonomía humana, de ese Salvador invisible, una orden en el mundo en el cual nosotros, con la ayuda de Dios, construiremos un mundo perfecto. Eso no es para nada bíblico. De hecho, esa es una afrenta al cristianismo verdadero. Pero nosotros todavía no hemos llegado a este fin de los tiempos. Estamos en este ya. Cristo ya venció, pero todavía no termina ese plan o esa trayectoria. Cristo ya ha vencido y es ahí donde a nosotros nos importa. ¿Dónde entramos nosotros aquí en esa historia? Cristo ya venció, ya nos redimió. Como hemos visto las semanas pasadas, Él ya nos escogió, ya nos bendijo, ya nos adoptó, ya nos redimió, pero todavía su plan no termina. Entonces significa que nosotros que ya somos redimidos, ya somos transformados, ya conocemos su misterio y su plan maravilloso, nosotros hoy día vivamos de tal manera bajo la sumisión de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias y como iglesia, de tal manera que el mundo, antes de que el mundo se termine, pueda conocer cómo será el mundo en el futuro. Nosotros somos la anticipación del reino maravilloso que Cristo va a traer al mundo. ¿Qué es lo que es vivir en paz en la familia? ¿Qué es lo que es vivir en la justicia en un ambiente lleno de injusticia? ¿Qué es lo que es vivir en sumisión a Cristo? Nosotros somos llamados como iglesia a vivir así hoy, para que el mundo pueda ver cómo el mundo será bajo Cristo. Seguramente ustedes van a decir, pastor, eso es muy difícil, porque si el mundo mira a la iglesia, quizás no va a querer seguir a Cristo. Somos nosotros llamados a ser luz para la nación y no oscuridad. Ahora, debemos entender que nosotros solo somos libres porque Cristo reina. Porque no existe libertad fuera del gobierno y del dominio de Cristo. El Evangelio, hermanos, es una mejor noticia de lo que esperábamos. Porque se dice que el Evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús murió por ti. Eso es una buena noticia. Pero no es toda la buena noticia, esa es parte de la buena noticia. Es mejor que eso. Es más importante que eso. Porque Cristo no solamente murió por ti, pero Él murió por ti para que el dominio del pecado en tu vida fuera derrotado. Pero Él se impuso de tal manera para que el pecado nunca vuelva a dominarte. Y seas libre definitivamente. Bajo su gobierno. El Evangelio es una noticia mucho mejor y no solamente nos libra de la esclavitud, sino que establece un sistema, establece un gobierno, impone una verdad, impone una vida, impone una justicia de forma tan absoluta, tan definitiva, tan completa, tan perfecta, que nunca más miraremos hacia atrás. Si el fin de la vida y la esperanza de la humanidad es que gobierne Cristo, nosotros como su pueblo, como representación de su gobierno, debemos vivir hoy día nuestras vidas bajo el gobierno de Jesús. Por eso te pregunto, ¿Cristo está gobernando su hogar? ¿Cristo está gobernando sus finanzas? ¿Cristo está gobernando su sexualidad? ¿Cristo está gobernando sus decisiones? ¿Cristo está gobernando sus posiciones políticas? ¿Cristo está gobernando su corazón, sus intenciones? Porque si Cristo no gobierna, eres esclavo de sus ideas, de sus desajustes, eres esclavo de todos los otros desgobiernos que tienes en su vida. Eso es lo que tenemos que entender. Solo somos libres porque Cristo reina, porque Cristo gobierna. Él nos compró y por lo tanto le pertenecemos a Él. Ahora, solo somos libres debajo de su gobierno y viviendo para su propósito. No hay libertad fuera de Cristo, no hay vida fuera de Cristo. Y pronto, muy pronto, nada más estará fuera de Cristo. Eso es un tremendo mensaje, feliz mensaje, un buen mensaje, pero es un terrible mensaje. Porque lo que Pablo quiere decir es, no importa si tú, ser precioso del Edén, si tú creíste o no, la verdad en Cristo se impondrá. Pero aquellos que están en Él disfrutarán de su gracia. Pero aquellos que lo rechazan gozarán de las consecuencias de sus propias obras. Y eso es muy serio.
Por eso nosotros debemos mirar hacia la buena noticia del Señor con urgencia, con esperanza, pero también con temor. Vamos a orar. Vamos a ver.